Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda clase de gallina ponedora. Como estaban preguntando ahora en el grupo, que cuáles eran los temas, voy a darles el contenido del curso más desglosadito, más bien especificado. De aquí a esta noche se los paso. Vamos con el curso en orden. Ayer vimos todo lo que se necesita cuando llegan las pollitas al galpón. Acá ya voy a darles la clase de todo el periodo de levante desde el segundo día hasta la semana 16. Entonces iniciamos. Levante de pollitas, primeras semanas. Entonces, es el periodo comprendido entre la llegada de las pollitas con un día de vida hasta el inicio de producción de huevos. Esta etapa es crítica en las ponedoras, ya que es dentro de estas semanas cuando se desarrolla la capacidad fisiológica de las gallinas. Decimos lo que les estaba contando anoche, que estas etapas, estas semanas de las aves son fundamentales o críticas. Si no se les hace un buen levante a las aves en las primeras semanas, vamos a tener inconvenientes más adelante en mortalidad o gallinas muy bajas en postura o lotes muy disparejos. Aquí tenemos un cuadrito comparativo. Me gustan mucho estos cuadritos porque todo el mundo vive ocupado y muchas veces no tienen ustedes tiempo de leer una cantidad de teoría, sino que con un cuadrito vamos al grano de una vez, como siempre. Dice la calefacción, hasta qué fecha se le da calefacción a las pollitas. Dice que en un pollo de engorde se les da 15 días, porque ellos crecen mucho, pero una pollita de 15 días es una parita. Están todavía muy pequeñitas, pero hay uno que les va a quitar la calefacción, ya sea con bombillos, focos o con las campanas a gas. Dice que se les da a ellas 4 semanas. ¿Cómo se les da calefacción a las pollitas? Con cortinas, con campanas al gas, bombillos térmicos. Hay unos bombillos térmicos muy prácticos. Observaciones, manejar temperaturas de acuerdo a las tablas, mirando siempre el confort de las aves. ¿Sí? Uno se guía con las tablas la temperatura que debe tener las aves, pero también debe mirar mucho el confort de las aves, porque un ejemplo, la tabla nos pide que la temperatura está a 34, un ejemplo, y damos vuelta y vemos que las pollitas están jadeando, están chillando del calor, y uno se va muy tranquilo que porque está la temperatura a lo que es, no es así. Uno debe basarse mucho en el confort de las aves. Yo incluso cuando era galponero tenía muchos problemas con los veterinarios por eso, porque los veterinarios que no saben sino teoría, que no saben sino lo de un libro, y iban y decían, esto tiene que ser así y así. Y yo muchas veces cuando era pues galponero, que no era administrador ni jefe como ahora, me estrellaba con ellos. Entonces, porque yo miraba mucho el confort. Para ustedes, la mayoría son pequeños agricultores, pueden trabajar sus aves como ustedes quieran, obviamente aprendiendo técnicas adecuadas. Entonces, confort de las aves. No basarse uno mucho en el papel, sino en el bienestar de las aves. Ellas son los jefes. Ellas son los jefes de nosotros. Tratamiento del agua. Las gallinas también necesitan un tratamiento del agua adecuado, sí o sí. Ellas tienen que tener un tratamiento de agua completamente adecuado, que es del acueducto más potable del municipio, de la ciudad, que es el agua que nosotros mismos tomamos. Nos sirven. ¿Cómo que nos sirven? Y tomamos nosotros. Sí, nosotros tomamos un agua, pero los humanos tenemos sistema inmunológico. Las pollitas no lo tienen. Ellas necesitan no solo un nivel de cloro y pH óptimo, que ya sabemos cuál es el nivel de cloro y pH. Afuera de eso necesitan que el agua tenga una temperatura también óptima y obviamente que sea potable. Un amigo me estaba comentando que día
Ay, profe, yo le estoy echando todo lo que usted me dice al agua, el cloro, el sulfato de aluminio, pero mis sales se me están atrasando, están mojando la cama, no me están dando el peso que es. Pero es que yo le echo al agua todo lo que usted dice. Mire cómo la está haciendo. No es que está llegando muy turbia. Llegaba el agua demasiado turbia, no le hacía el tratamiento adecuado, le echaba los químicos, pero no era agua potable. Yo le dije, mi amigo, monte siquiera un filtro o unos tanques más grandes, cosa que usted pueda almacenar agua, aplicarle el sulfato de aluminio y dejarla sentar, porque está tirando el pollo con eso. La temperatura del agua, como les he explicado en todas las clases, se necesita una llave para evacuar el agua caliente de las tuberías. Sí o sí, hay que hacer ese proceso. Aquí vamos bien. La bioseguridad. La bioseguridad se aplica en todo el periodo de las aves, desde antes de llegar hasta que se van, porque necesitamos tener las aves sanas. ¿Cuáles son los aspectos de bioseguridad? Los pediluvios, que es donde metemos las botas para desinfectarnos, aspersiones, que es fumigar así con desinfectantes por dentro y por fuera del galpón. Higiene es tener todo limpiecito, nada de mugre ni escombros por ahí cerquita del galpón, ni maleza, nada. La maleza pues también obviamente se trata como un contaminante en los lados del galpón. Se debe ser muy cuidadoso y hacerlo permanente. La bioseguridad, dice la palabra, permanente, o sea, toda hora. No es que hoy nos dio pereza, que hoy fue un día de fiesta, que le estamos celebrando el cumpleaños a mi hijo. Bueno, cantidades de disculpas que saca la gente. Entonces, que porque está uno un día ocupado, que va a dejar de ser la bioseguridad, que no, que hoy estoy de afán. Y ese día que usted no hizo la bioseguridad, se le metió el virus a su granja y hasta ahí llegó. Y teniendo en cuenta que las gallinas son más delicadas, al menos un lote de pollo, si uno lo pierde, pues es un proyecto de 2 meses. Imagínense que se pierde un proyecto de gallinas, que es un periodo, un proyecto a 2 años, que es mucho más caro. O sea que con esto tienen que poner antes mucho más cuidado que con el pollo. Obviamente que con ambas, para la gallina es mucho peor, mucho más complejo. Las vacunas. Las vacunas se aplican generalmente hasta la semana 30 de vida de las gallinas, cuando ya tengan el completo plan de vacunas. ¿Cómo se hacen? Punción, que son inyectadas, oral, que es en el agua de bebida o directamente en el pico, aspersión, que es fumigada, y ocular, cuando es en el ojito. Las vacunas es indispensable. ¿Cómo se hace? De acuerdo a los planes de vacunación. No vamos a aplicar el mismo plan de vacunación, digamos, en una zona donde estamos completamente aislados a una zona que hay granjas por todos lados, ¿cierto? Que no, es completamente distinto el plan de vacunación. No vamos a aplicar el plan de vacunación que se hace en el Valle del Cauca, el mismo que se hace en Santander, porque son epidemias completamente distintas. Digamos en Colombia, si nos ubicamos en el Valle del Cauca, ahí ataca mucho el gumboro. Ahí se necesitan unos planes de vacunación muy buenos contra el gumboro. Si nos vamos para los Santanderes, ahí ataca mucho el Newcastle. Santander, norte de Santander, o sea, sí, Santander, el norte de Santander, o sea, el que es capital Bucaramanga y el que es la capital Cúcuta. Ahí ataca mucho la Newcastle. Entonces necesitamos hacer planes muy adecuados contra la Newcastle. Y así sucesivamente. Se aplica un plan de vacunación de acuerdo a la zona. Alimentación. La alimentación no es darle comida a los animales en cantidad. Yo veo en los grupos, hay veces que suben esas fotos de los comederos, pero llenos de alimento. Eso no se puede hacer. A los animales, cuando están pequeños, les da comida varias veces, a poquitos. Ya cuando van creciendo, pues uno les va dando, pero no, la idea no es desperdiciar. Y a la gallina ponedora, como estaba contando ayer, toca que ser muy, muy juiciosos con las tablas, porque si las gallinas con todos los menjurjes que yo enseño, ellas les abre el apetito a las cosas, obviamente, porque le estamos echando que ajito, que cebolla, que sulfato de cobre, que vinagre de manzana, que esto aquí y allí. Entonces esos productos mejoran la calidad de vida de las aves. Ellos van a estar, el vinagre de manzana controla bacterias.
El sulfato de cobre controla hongos. La melaza es energía y estimula el consumo de las aves, al igual que el vinagre. Entonces las aves van a estar comiendo mucho. Entonces hay que controlarles esa tabla. Hay que darle la tabla a las gallinas al pie de la letra. Con lo que yo les enseño a ustedes, esas aves van a comer muchísimo más. Obviamente porque están sanas. Pero no se les puede echar más de la tabla porque si no se engordan y no van a colocar huevos. Y el despique que se hace de la quinta a la sexta semana, se hace con una máquina cortapico, hacerlo con personal capacitado y aplicar vitamina K 3 días antes y 3 días después. Bueno, acá les expliqué este cuadrito, yo creo que quedó muy bien claro. Objetivos de la fase de cría. ¿Cuáles son los objetivos principales que debemos tener en cuenta para hacer una cría de aves, de gallinitas, los objetivos? El pollo, el objetivo es engordarlo, darle comida y engordarlo. Si lo sacamos de 30 días, mucho mejor. Las gallinas, ese es un proceso completamente distinto al pollo engorda, porque ellos el proceso no es engordarlos, sino producir huevos. Entonces es un manejo completamente distinto. Hay otros objetivos muy diferentes al del pollo engorde. Dice, el objetivo de la fase de cría tiene que ser obtener un lote de pollitas de calidad, que vendrá determinado por, ¿sí? Aquí el objetivo de un levante de pollitas es tener aves de calidad. ¿Qué determina esa calidad de las aves? No es como en el pollo, que es el pollo más gordo. No, aquí es distinto. Aquí nos basamos para mirar si un lote de gallinitas ponedoras está bien de la siguiente forma. Uniformidad del lote. Dice que el lote debe ser un 80% parejo. Si hay un 10, un 15% de aves disparejas y las separamos, no pasa nada, es algo supuestamente normal, pero si las sacamos un 100% parejas, pues mucho mejor. Las gallinas siempre deben de separarse, las más grandes de las más pequeñas, porque se necesita uniformidad de lote, o sea, que sean más o menos iguales. La calidad del corte de los picos. Muchas veces nosotros cogemos cualquier corta uñas, cualquier cosa, y le cortamos el pico a las aves inadecuadamente. A cantidades de personas les han muerto las gallinas por no cortarles bien el pico. El pico hay que saberlos cortar muy bien con la máquina especial y personal capacitado para eso. La capacidad de ingestión, la alimentación, no solo vale comida, sino sabes de la edad, a la hora que es, la cantidad que es y la nutrición que es, con la tabla que se le da de acuerdo a cada etapa de vida de la pollita. La edad de madurez sexual, que eso se determina mucho con la luz. Ya ayer vimos algo de la luz, o si no está en la clase de ayer, me parece que es hoy que la tenemos. La luz, cómo le maneja la luz a las pollitas. Porque dicen, si se le da mucha luz, si se le da mucha luz a las pollitas, pueden que inicien más ligero, porque uno las está forzando. Inician postura más ligero, pero ¿qué pasa? Los huevos van a ser muy pequeñitos, muy chicos. Entonces, por eso hay que tener un adecuado control absolutamente en todo. El estado sanitario del lote, eso sí es similar al pollo engorde. Uno briega a tener las aves lo más sanas posibles. Por tal razón es que se debe doblar esfuerzos para lograr estos objetivos, con un excelente manejo. O sea, ¿cómo se logran estos objetivos que dijimos aquí? Con un excelente manejo. Aquí seguimos con más cositas puntuales. Durante las primeras semanas de vida de las pollitas se desarrolla básicamente los órganos internos, el sistema inmunitario y el esqueleto. Conseguir un buen crecimiento desde el inicio de cría va a facilitar el obtener lotes de pollitas con un peso y una estructura corporal adecuadas antes del traslado y prepararlas para una óptima productividad. Aquí nos hablan del traslado porque muchas veces pues
uno consigue pollitas de 16 semanas para postura. Entonces lo ideal es tenerla ya en las óptimas condiciones, con las vacunas, con todo, cosa que cuando se haga el traslado, la venta, o si las vamos a dar en la misma granja, estén ya en óptimas condiciones. Son muchos los factores que juegan un papel muy importante en la consecución de este objetivo. Muchísimos factores que son todos los que les hablé anteriormente. Condiciones ambientales, que porque las pollitas ya están grandecitas no quiere decir que las vayamos a descuidar con la temperatura. Cuando la llegada sabemos que tenemos que hacer una precalibración a la cama y mantenerle una temperatura adecuada de acuerdo a la edad y que el galpón tenga una temperatura homogénea. No es que pongamos una criadora para 5.000 pollos, por ejemplo, para 5.000 pollitas, no. Deben de tener las criadoras que deben ser, o los focos o los bombillos. Densidad y equipamiento. Aquí las pollitas no es como el pollo que como crece tanto se amplía cada 3 días. Un lote de gallinas ponedoras se amplía por ahí cada 7 días. Dice, desde edades muy tempranos hay que proporcionar a las pollitas unas condiciones de alojamiento y distribución del equipo, ¿sí? Desde que llegan deben de tener los comederos que, los bebederos que eso los vimos ayer, que ellas estén cómodamente en el alojamiento, que no estén peleando por un granito de comida ni peleando por una gota de agua. Deben de estar en las condiciones óptimas de alojamiento, deben de tener la cama sequita y todo bien en orden para que ellas puedan crecer y favorecer más adelante la futura postura. Para que no haya competencia en las aves, estrés, problemas de uniformidad en el lote y al retraso en el crecimiento de las aves. ¿Qué pasa si no se tienen los comederos necesarios? Las aves van a pelear y se van a estresar y vamos a tener problemas de atraso porque no tienen los comederos necesarios o no tienen los bebederos necesarios o los bebederos los mantenemos sin agua. Hay de bonitos, de adorno, porque eso sucede también mucho. La ventilación. La ventilación sabemos que las aves son seres vivos y necesitan ventilación sí o sí, siempre, desde que llegan. Hay una pregunta que dicen, ¿desde qué día le empieza a dar ventilación al pollo? Siempre, mis amigos. La pregunta es siempre. Hay que saberse la edad de acuerdo al clima. Esto es muy complejo porque uno está en muchos climas. No es lo mismo dar un manejo de cortinas en Cúcuta que dar un manejo de cortina en, en Bogotá o en Boyacá, que son climas muy fríos, o la costa atlántica, o México, acá Morelia, que es un clima también frío. Se necesita, digamos, acá se necesita triple cortina para lograr una temperatura, pues antes que en un clima caliente poco se necesita. Entonces, mucho cuidado con la ventilación. Digamos, en la primera imagen, en la de cortina azul, vemos una ventanillita. Esa ventanillita, por esa ventanillita tan pequeñita, por ahí entra aire fresco y sale el amoníaco. Si estamos en un clima frío, no necesitamos bajar la cortina al piso, sino que uno le hace una ventanillita para que haya intercambio de amoníaco. Otra cosa que se puede hacer es, si el clima es muy frío, digamos, estamos hablando de un clima muy frío, bajarle las cortinas unos cuantos minutos y volvérselas a subir. Lo importante es que juguemos el papel importante con la evacuación del amoníaco. En muchas ocasiones la humedad se sube por eso, por mal manejo de cortinas. Ayer comentaban que le han buscado a todo, pero eso también es normal. Hay veces que la humedad del sitio donde estamos es muy alta. Ese tema también lo he escuchado yo. Por ejemplo, los Santanderes dicen que es muy bueno para criar pollo por eso, porque se maneja una humedad relativa muy baja. Dice la teoría, la ventilación es indispensable para mantener un ambiente adecuado en el galpón, obviamente. Ambiente adecuado. Sin ventilación eso nos llena de amoníaco, de dióxido de carbono y no hay aves.
garantizando la entrada de oxígeno necesaria y la evacuación de gas carbónico producida por las aves y los sistemas de calefacción. La ventilación debe controlarse de manera que la temperatura y la humedad relativa lleguen a los niveles óptimos para garantizar la calidad del ambiente, ¿sí? Técnicamente, según lo que yo he estudiado, la humedad se controla con ventilación. Ventilación y temperatura son dos factores que van de la mano. Suministro de agua de bebida. Las pollitas, desde que salen del cascarón, inician a perder agua. Por esta razón es fundamental que inmediatamente que lleguen al galpón tengan acceso al agua de bebida para que vuelvan y se hidraten, disponiendo de agua a temperatura de 20 a 25 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura óptima para las pollitas del agua de bebida? De 20 a 25 grados. La temperatura óptima para el agua de las pollitas. Por tal motivo, es muy aconsejable que hayan bebederos auxiliares, ¿sí? Los bebederos son biauxiliares, son los bebederos, digamos acá, que no sea solamente esa tetilla, ese niple, sino que tengan también las copitas, como en la segunda imagen, para que ellas puedan tomar agua en la copita y no se deshidraten las más débiles que vengan. O también unos bebederos de galón, los bebederos de galón o los bebederos de volteo, son muy buenos para levantar las aves pequeñas, porque son muy comoditos para ellos tomar agua. Ya después, cuando las aves van creciendo, que ya estamos cansados de llenar esos galones, esos cocos, se les va quitando, pero gradualmente, o sea, lo que yo siempre les he enseñado, a poquitos. Alimentación. Alimentación, vea las tolvitas como las tengo, ¿sí? Esta es una granja administrada por mí a distancia de uno de mis seguidores. Vea las tolvitas cómo están. Vemos las pollitas bien distribuidas en el galpón. Vemos su calefacción. Y vemos las tolvitas con poquita comida, ¿sí? Así debe ser una alimentación adecuada. Dice que aquí que la alimentación puede ser en polvo para que las aves la consuman más pronto y más fácil. Y a medida que la pollita va creciendo, se le va aumentando la pepita. Durante esta etapa, las necesidades proteínicas son elevadas. Para el levante de nuestras aves siempre debemos buscar alimentos altos en proteínas. Digamos, aquí vinieron unos vendedores a ofrecerle a la empresa un alimento, dice, con el, ¿qué? 18 de proteína. Y, uy, ¿eso para qué? Eso está muy bajito. Para unas pollitas, para el levante de las pollitas, no. Para un levante debemos de buscarle mínimo entre el 20 al 24% de proteína para el levante, para las pollitas, pues las primeras semanas. La iluminación. Si no tenemos una buena iluminación en el galpón, las aves se nos van a amontonar para un sitio y se nos van a ahogar. La iluminación siempre debe ser homogénea. Los programas de iluminación utilizados en este tipo de periodo tienen un papel muy importante sobre el crecimiento de las aves, ya que favorece el consumo de alimento y consecuentemente el crecimiento. Durante los primeros días se recomienda mantener entre 22 a 23 horas de luz para estimular a las pollitas al consumo de agua y de alimento. La iluminación no solo debe ser pues bien homogénea en el galpón, en el sitio que usted lo tenga, una luz buena, sino también cuando las pollitas están pequeñas, aquí nos aconsejan de 22 a 23 horas, se les va quitando la luz a poquitos. A partir de la semana 10 de vida de la pollita, ha completado el desarrollo del aparato digestivo. Nos vamos a la película, ya vamos en el día 10 de las pollitas. En el día 10 dice que ya ha desarrollado el sistema digestivo y ha aumentado considerablemente el tamaño del esqueleto, o sea que ya están grandecitas. Sigue en desarrollo especialmente el hueso medular.
así como la formación de masa muscular. O sea que las pollitas a la 10ª semana todavía están creciendo. Ellas todavía están en periodo de crecimiento, de formación de huesos y de masa muscular. Dicen que hay desarrollo hormonal del ovioducto y el ovario. En esa fase se realizan dos mudas parciales. ¿Sí? Dos mudas es como una especie de cambio de pelo. No el desplume que estaban diciendo ayer, que si las aves se les caía la pluma, eso ya pasó a la historia, ya no se utiliza eso. Estos sí son desplumes naturales que dice semi, o sea, le caen unas plumitas, pero le están saliendo los otros, no quedan las gallinas pues peladas. Y esta es una una buena forma de que ustedes se le conozcan la edad a las gallinas, porque ves que ustedes compran gallinas de 10 semanas y les venden gallinas viejas. Entonces deben de ponerle mucho cuidado a detallitos así, a la pluma, mucha cosita, que las va a enseñar a diferenciar. Es importante evaluar el desarrollo corporal y conformación, así como el tamaño de las crestas y su coloración, para poder establecer el grado de madurez física y reproductiva. En esta etapa ya se disminuye el alimento en proteínas y se aumenta el contenido de fibra. Mucho ojo con esto, estamos ya en la semana 10. Acá ya no necesita que el alimento sea tan alto en proteínas, sino que se puede disminuir un poquito y ya se le aumenta el contenido de fibra. Aquí nos dice que para saber las aves cómo van, hay que mirarles el tamaño de cresta y la coloración. Entre las principales fases de levante debemos alcanzar el peso estándar con una buena uniformidad del lote, controlar la aparición de coccidiosis. Yo he visto que hay gente tan práctica que a los comederos, como ellas cagan tanto porque se meten ahí, ya se suben ahí, no es como los pollos que uno le cuelga a los comederos ya, que le tienen hasta tapitas a los comederos para prevenirlas de la coccidiosis, de la coccidia. Entonces, muy aconsejable que las gallinas no hagan heces en el alimento, que ellas no hagan heces en el alimento. Cuidado, que el alimento esté limpio, al igual que el agua, para evitar problemas de coccidiosis. Entonces, estamos en la semana 10. Lo principal que hay que tener en cuenta es uniformidad en las aves, cuidarlas que no les dé coccidiosos, cómo se hacen, teniéndoles el alimento limpio y el agua limpia y dándoles un buen alimento. Uniformidad en el peso de un lote es un indicador de un desarrollo normal. Puede tener una variación más o menos del 10%. ¿Sí? Si es un 10% de variación, no pasa nada. Quiere decir que están bien. Aquí tenemos el programa de iluminación, pues es que se lo había dado allá. Durante la etapa de cría y conforme a las aves se acerca a la madurez sexual, aumenta su sensibilidad a la fotoestimulación. El programa de iluminación genera una respuesta fotosensual en hembras, en desarrollo y permite sincronizar la madurez sexual de las gallinas y estimular el inicio de la puesta. Dice que uno puede darle unas cuantas horas de luz a las gallinas para que ellas estimularlas y nos pongan huevos más ligeros, pero lo van a poner más chicos, más pequeños los huevos. Entonces mejor darles menos luz, pero cuando ellas nos pongan huevitos nos dan un huevo de buena calidad. Plan sugerido de iluminación, dice del día 1 al 2, 24 horas. O sea, los 2 días seguidos, los 2 primeros días, 24 horas. Del día 3 al día 7 se les da 18 horas, se les va mermando. Del día 8 al día 14, 16 horas. Del día 15 al día 21, 15 horas. Aquí nos dicen, a partir del día 22 a la semana 17 se les da solamente luz natural, o sea que no se les prende luz. Y de la semana 18 en adelante ya les empieza a manejar luz nuevamente. Dice la semana 18 ya le da 13 horas, la semana 19 le da 14 horas y la semana 20 en adelante de 15 a 16 horas de luz. Súper especificado. Aquí tenemos un cronograma de más o menos la densidad por metro cuadrado que deben de tener las pollitas.
ampliaciones sugeridas. Dice, digamos, del día 4 al día 7 pueden estar de 50 a 60 aves por metro cuadrado y se va disminuyendo a medida que ellas van creciendo. Dice que de 50 a 60 semanas ellas pueden estar de 12 a 14 pollas por metro cuadrado y ya de la semana en adelante que ya necesitan estar muy desestresadas, deben de estar entre 7 a 8 aves por metro cuadrado. Ahora tenemos el famoso SPIC. De SPIC es una amputación. La amputación es quitarle parcial, no quitarle el pico, sino parcial del pico. De las gallinas se hace un corte a mitad del pico. Dice que le corta la mitad aproximadamente. De la punta de los orificios nasales se debe hacer de manera óptima para que la ave no sufra. Se debe conseguir personal capacitado y con los equipos adecuados. Se debe aplicar vitamina K3. Vitamina K 3 días antes y 3 días después del corte para prevenir infecciones. Esta práctica se recomienda hacerla entre la quinta a la sexta semana para evitar problemas de picoteo, canibalismo entre ellas y que ellas dañen los huevos. Entonces esto hoy en día es fundamental, el famoso despique de las gallinas. Se debe hacer con máquinas así. Hoy en día ya se inventaron hasta una máquina láser, mucho mejor, eso es súper, lo último que inventaron. Lo más popular son estas maquinitas, cuchillas calientes. Ahí uno debe ponerle mucho cuidado a la lengüita, no afectarle la lengüita y hacerles un buen corte. Y seguimos con las vacunas. Uy, ¿por qué este tema tan largo hoy? Porque es el manejo de las pollitas desde el día 1 hasta la semana 16 y la mayoría de vacunas van en esa etapa. Ya mañana pasamos a la etapa productiva si Dios quiere. Entonces, ¿qué es una vacuna? Son aquellas preparaciones producidas con tozoides, bacterias, virus, atenuados muertos, realizados por la ingeniería genética y otras tecnologías que se utilizan para activar el sistema inmunológico de las aves. Las vacunas son sustancias hechas a base de virus, bacterias, que se utilizan para activar el sistema inmunológico de las aves, para prevenir enfermedades, no para curarlas. Prevenir enfermedades, no para curarlas. Activar el sistema inmunológico de las aves, que las aves creen defensas contra X y Y enfermedades. Métodos de aplicación de las vacunas. Hay varias formas de aplicar vacunas. Punción alar. Este método es muy sencillo y se efectúa mediante aplicación en el pliego del ala. Es la vacuna que se aplica en el ala, que ustedes la han escuchado o la han visto mucho. Punción alar. Subcutánea, método mediante el cual se inyecta la vacuna en la parte media posterior del cuello, ayudándola con los dedos, índice y pulgar. Está indicada para algunas vacunas inactivas. O sea, no son vacunas de cepas virus que se colocan aquí, sino vacunas normales, vacunas inactivas, que se colocan en el cuello. Y uno debe ayudarles a las aves con el índice y el pulgar ocular. Son las que se aplican en el ojito, muy conocida por usted. Y oral es la que se aplica directamente en el piquito o en el agua de vida. Aquí tenemos los gráficos de cómo se aplican las vacunas. Vacuna en el ala, la primera imagen, vemos se coge la pollita así, se le coloca en el punto ahí. Vacuna subcutánea, ahí está, en la parte del cuello. Vacuna en el agua de vida, simplemente se le aplica a los bebés y ellas toman agua. Vacuna en el ojito, simplemente una gota en el ojo. Vacuna en la aspersión, escogería hacer unos amontonarlos, amontonar las aves, subir comederos, subir bebederos y empezar a fumigar. Fumigar con una máquina a baja presión. Es un método muy práctico, que más me gusta a mí. Este es la tabla de vacunación, las principales vacunas que se deben de aplicar a las aves. Es una tabla muy sencillita, muy práctica. Hay en muchas zonas muy contaminadas, se necesitan muchas más vacunas que estas, pero esta es una tabla de vacunas muy sencilla que todo el mundo podemos aplicar. Es una tabla,
muy sencillita y muy fácil de aplicar porque no son muchas las vacunas. Aquí nos hablan del maré, coccidiosis, gumboro, la viruela, coriza infecciosa, la cólera, la anemia, la VM inactiva, la viruela otra vez, la coriza. Principales vacunas de las gallinas, teniendo en cuenta la epidemiología de la zona, las principales vacunas son maré, gumboro, viruela, Newcastle, bronquitis, adenovirus, coriza infecciosa, encefalomielitis. Principales vacunas. ¿Qué necesitamos para una buena vacunación? Comprar las vacunas en partes conocidas, porque eso hoy en día está el mundo lleno de estafadores, está lleno de estafadores y cuando menos piensa nos venden productos que no son, solapos. Mantener la cadena de frío, las vacunas siempre se cargan en un termito con hielito. Almacenarlas adecuadamente en la nevera, ¿sí? Verificar que no estén vencidas, siempre hay que mirar la fecha de vencimiento, comprémoslas donde las compremos, hay que mirar la fecha de vencimiento. Vacunar de acuerdo a epidemiología de la zona, siempre se debe tener en cuenta qué enfermedades son las que están atacando más en la zona para hacer el cronograma de vacunas. Manejar la documentación cuando se vacuna. Cuando se vacuna tenemos que decir la fecha que vacunamos, qué vacuna aplicamos, cómo la aplicamos, manejar ahí el datico. No vacunar a aves enfermas. Cuando están las aves enfermas hay que darles un tratamiento, pero nunca vacunar las enfermas. Vacunar en horas de la mañana o de la noche. Las aves nunca se vacunan cuando están fatigadas. No vacunar a aves fatigadas. Después de que hagamos el proceso, tenemos que lavarnos y cambiarnos el overol, todo, porque las vacunas son contaminación. ¿Qué pasa si hacemos todo esto en la etapa de cría? Hacemos una buena etapa de cría, ¿qué pasa? Las buenas prácticas en el periodo de recepción, levante y crecimiento de las aves nos permiten tener altos picos de postura, huevos de excelente calidad y aves vigorosos. Esta es una granja del Valle del Cauca que yo también administro a distancia. Servicio en Luis, la cogí en ceros y ahí vamos con una postura del 96%. Gracias a Dios. Ahí vamos para adelante. Bueno, esta fue toda la clasecita de hoy. Gracias a Dios se me manejó excelentemente el internet. Ahora sí las preguntas con mucho gusto. Buenas noches,